Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que lo estén viendo esto. Mi nombre es Julio Lavarello, yo soy psicólogo de la Universidad Central de Chile, máster en Dirección de Empresas de la Universidad de Barcelona y actualmente estoy estudiando un doctorado, terminando espero prontamente en la Universidad de Valencia. Soy parte del equipo de investigación de psicosocial de UNICICO, de la Universidad de Valencia, y aparte, bueno, soy gerente de recursos humanos de una empresa de servicios de acá en Chile. Soy de Chile, no les había contado esa parte también. Y les quiero presentar una investigación que estamos realizando, que ya terminamos esta parte, que se llama Factores psicosociales y trabajo remoto en empresas de transferencia tecnológica en épocas de COVID-19. ¿Ya? Así que muchas gracias por ver esta presentación. Acá está mi correo electrónico si es que me quieren escribir cualquier cosa que hagamos en comunicación. Bueno, vamos a ver introducción, obviamente, objetivo de la investigación, el método que se utilizó, el resultado de la discusión. Como introducción, bueno, ustedes saben, todos sabemos el contexto en que estamos. Estamos en un contexto de pandemia, en un contexto que ya llevamos un año y un poco más de esto, un contexto que ha cambiado la forma de relacionarse, la forma de estar en un congreso. Me encantaría estar ahora en México y no estar acá en mi casa presentándolo a través de un computador. Llevamos 140 millones de casos, llevamos 3 millones de muertes. Ha sido muy duro para todos y para todas el tema de la pandemia y esto obviamente ha afectado de forma directa la forma de trabajar. Ya este teletrabajo, que antes lo veíamos como algo mucho más aspiracional de las empresas, mucho más idealista. El teletrabajo hoy en día se tuvo que obligar a las empresas a trabajar de esa forma, porque no había otra forma de hacerlo en muchos casos, y las empresas se han tenido que adaptar y principalmente las personas se han tenido que adaptar a este contexto que es bastante distinto. Ya aquí vamos a ver cómo le afectó o no le afectó a este grupo de gente que evaluamos el tema del teletrabajo. El teletrabajo, como está ahí, lo vamos a definir como un trabajo realizado alejado de la oficina central, separado del trabajador del contacto con sus compañeros habituales, apoyándose en la tecnología y las comunicaciones, una definición de la Organización Internacional del Trabajo. Ya en esa misma información se esperaba que el 2022 hubieran 6 billones de personas teletrabajando, lo cual obviamente hoy en día es mucho más que eso y es mucho más la gente que está teletrabajando. La aspiración se va a quedar corta a lo que conocemos, ¿ya? ¿Qué consecuencias puede tener esto a los trabajadores y a las trabajadoras? Principalmente, obviamente, el estrés. El estrés es un factor fundamental en los efectos que está teniendo el trabajo remoto la pandemia en los trabajadores. Desde la definición de OIT, que habla de una respuesta física como emocional, desde la definición de Gilmonte, ya que se entiende como una transacción entre la persona y el ambiente. El estrés es un factor que influye directamente a las personas que trabajan en un entorno laboral. Tenemos cuatro principales modelos que explican el estrés laboral. El modelo de demandas control de Karasek, que es uno de los más conocidos, ya que habla brevemente que un alto nivel de exigencia, con un bajo control en las actividades que tienen, se produce el estrés. Luego Karasek y Theorel agregaron el apoyo social. Está el modelo de ajuste persona-ambiente de French, Kaplan y Harrison. Está el modelo de equilibrio esfuerzo-recompensa de Seiges. Y nosotros en nuestra presentación se va a fundamentar directamente con el modelo de demanda de recursos de Becky de Meruti, un modelo relativamente más nuevo, que obviamente clasifican todos los riesgos que tiene el trabajador, lo clasifican en demandas y recursos, y que dependiendo cómo evalúen ellos, va a ser la interacción con estos factores. ¿Ya? También vale la pena definir factores psicosociales y riesgos psicosociales. Los factores psicosociales son las condiciones que tienen los trabajadores en cuanto a organización del trabajo, ejecución del mismo, y que pueden afectar la salud del trabajador. Y los riesgos psicosociales son las consecuencias de estas condiciones y obviamente dependen de la percepción que tengan los trabajadores y los trabajadores. Ya esta definición es de Gilmonte del 2014. En este contexto, nosotros tenemos que los factores psicosociales se producen, los riesgos se producen porque en los factores psicosociales se producen discrepancias entre la demanda y recursos. Esto produce estrés y esto estrés, tú tienes estrategias de afrontamiento para este estrés. Este estrés te causa respuestas, sean cognitivas, afectivas, actitudinales, conductuales y fisiológicas. Y esto te trae como consecuencias problemas de salud, suicidio puede ser, separaciones, divorcio, ausentismo, rotación, accidentes laborales, deterioro de la calidad, etc. Y abandono. Modelos de Gilmonte.
Ya algunos ejemplos de evaluaciones que se han hecho en el tiempo que han logrado demostrar la relación entre las demandas de los factores psicosociales de demanda con consecuencias ya sean positivas o negativas, o sea, conflicto con satisfacción, con empowerment, la carga de trabajo en trastornos psicosomáticos, los conflictos interpersonales con el burnout, etcétera, etcétera. Ahí están varios ejemplos y acá hay varios ejemplos en el contexto de los recursos, ya como por ejemplo en autonomía con compromiso, apoyo social con el modulador de acoso laboral, feedback con estrés laboral, entre otros. ¿Ya? Como objetivo de la investigación tenemos comparar los factores psicosociales de demanda de recursos, la división que se hace en el modelo Gilmonte, en un grupo de trabajo presencial y remoto, en tiempos de pandemia en una empresa de transferencia de tecnología chilena. Ya en este contexto ocupamos el instrumento Unicico, que es lo que les vamos a mostrar después, pero primero los participantes son 398 personas, ya trabajadoras de esta empresa de transferencia tecnológica, siendo 57,5% hombres y 42,5% mujeres. 60% trabaja de forma presencial y 39, 40% trabaja de forma remota. Ya la batería utiliza la Unicico, que la componen conflicto de rol, ambigüedad de rol, carga de trabajo, conflicto interpersonal, inequidad de los cambios sociales. Y en su modelo de recursos está autonomía, disponibilidad de recursos, retroinformación, apoyo social como componente. Se ocupó el Google Forms como plataforma y se utilizó el consentimiento informado para respetar la parte ética de la investigación. Los resultados, encontramos que los niveles fueron bastante adecuados, no hubo grandes disparos en comparación con otros estudios que se realizaron del tema. Ya la evaluación más baja fue conflicto interpersonal, es decir, la más positiva dentro de los factores de demanda, que es algo obviamente negativo. Y la más alta en este contexto son inequidad de intercambios sociales, que son 2 puntos con un máximo de 4. Ya en recursos, la más alta es apoyo social y la más baja retroinformación, que está bastante baja, con 1,88 de un máximo de 4 posible. En este contexto se hicieron las pruebas T para ver las diferencias que habían entre los grupos de remoto, que son los más oscuros, y el grupo presencial, que es el más clarito, ¿ya? Y se encontraron en la escala de demanda, se encontraron tres diferencias estadísticas: inequidad de intercambios sociales, a favor del grupo presencial, con mayor presencia de inequidad, carga de trabajo, que también se presentó en el grupo de presencial con mayor presencia, para la redundancia, con un P igual a 0, y conflicto de rol también liderado por el grupo presencial con 1,21 contra 0,89 en el grupo remoto. En tanto los recursos, las diferencias fueron significativas en disponibilidad de recursos, donde el grupo remoto tuvo mejor disponibilidad de recursos, y en autonomía, donde el grupo también remoto tuvo mejor evaluación de la autonomía que tenía en el día a día para trabajar. Ya está en un impacto positivo. Ya en temas de retroinformación o de feedback, el grupo presencial tuvo mejor evaluación de feedback que el grupo remoto, pero no es significativo. Dando ya por cerrado la presentación, en general se observan buenos niveles de los factores psicosociales en comparación con otras investigaciones, por ejemplo la de Gilmonte en el 2016 en un grupo de justicia, de trabajadores de justicia. Se observa una tendencia que las condiciones presenciales son más negativas que las remotas, ¿ya? O sea, la gente que está trabajando de forma presencial está sufriendo más factores, más riesgos psicosociales que la gente del grupo remoto. Por ejemplo, inequidad de intercambios sociales, carga de trabajo y conflicto de rol se presentan mayores niveles en personas de forma presencial, y en el grupo de forma remota tiene mejores niveles que el grupo presencial en las variables o en los factores de recurso. ¿Ya? El estudio obviamente tiene limitaciones por ser solo una empresa y no tener una muestra que pueda representar el tipo de perfil de las personas que se está evaluando, y además también sería muy interesante en este tipo de estudio hacer una comparación con, por ejemplo, conflicto trabajo-familia, que es una variable que no incluye el modelo Unicico desde la base, pero que se esperaría que hubiera diferencias o que se pudiera investigar estas diferencias, porque obviamente la gente que está trabajando desde la casa tiene otro tipo de consecuencias hoy en día con el trabajar desde la casa. ¿Ya? Eso es mi investigación. Quedo en contacto con ustedes por cualquier duda que puedan tener. Un gusto haberlos saludado.